Bueno, ahora que ya sabemos más o menos cuáles son los shaders principales que vamos a utilizar en Arnold, podemos avanzar y ir viendo un poco cómo construir una serie de materiales. En este caso, yo he trabajado una serie de materiales de ejemplo y vamos a ir viendo cómo podemos ir construyéndolo. ¿Vale? En este ejemplo de aquí podéis ver cómo se va a hacer una madera. ¿Vale? Vamos a hacer también un terciopelo con diferente textura en su superficie, una toalla, un pañuelo de seda también, una burbuja con su efectito de jabón que tiene por la superficie y tal. Y luego también vamos a poder ver cómo combinar diferentes shaders que hagamos y hacer una mezcla de ellos, como puede ser, por ejemplo, en este ejemplo de aquí, lo vemos claro, hay diferentes shaders, uno de pintura de coche, uno de metal y uno de textura de alambre, como se ve que es semi-translúcido, deja pasar la luz, no es sólido, y podemos ver a través de la esfera con este otro material. Bueno, esto ya iremos viendo cómo se va construyendo. También podemos hacer efecto de un plástico con pequeñas motas en superficie, hielo, también podemos construir. Y vamos a ir viendo cómo se construye de forma realmente sencilla en Arnold. Vamos a ir a por el primero. Venga, vamos a trabajar, por ejemplo, vamos a empezar con algún sencillo. Vamos a ver cómo se hace, por ejemplo, este metal que no es completamente regular en su superficie. Vamos a arrastrarlo aquí. Voy a borrar este. Vamos a encender el IPR. Vamos a ver qué apariencia tiene. No, como vemos es un metal, como digo, cuya superficie se ve alterada en su especularidad, al parecer. ¿Vale? Vamos a abrirlo, vamos a ver cómo está construido. Recordad, botón central de la rueda del ratón, si lo tenéis a mano, o seleccionando el material también podemos darle a Open Network Editor y abriremos el Shader Network Editor de Arnold. Vamos a encajarlo un poquito en la pantalla y vamos a fijarnos en su construcción. Si nos fijamos, tiene un nodo de ruido conectado al color especular y a la metalicidad del material. ¿Vale? ¿Cómo es este ruido? Bueno, vamos a arrastrarlo aquí y vemos que tiene este aspecto y el mismo ruido está conectado en ambos canales, en el color especular y en la metalicidad del material. ¿Vale? De esta forma nos va a indicar cuanto más blanco está, pues va a tener un brillo más metálico por estas zonas y por las zonas oscuras va a tener un brillo más mate, más plástico. ¿Vale? Lo mismo pasa con el color especular. El color especular va a ser más blanco o más negro, en este caso, en función de este ruido de aquí. ¿Vale? En apariencia esto no tiene mucha complejidad. Vemos que da el resultado este de aquí, que nos puede parecer correcto en función de lo que necesitemos. Vamos a hacer un zoom para verlo mejor. Y vamos a hacer una región de render de este elemento y de este. Los aislamos y encima hacemos una región. Vamos a ver, la región está aquí. Vamos a ponerla en esta zona. Y bien, nos fijamos que el comportamiento es el que es. ¿Vale? Otro elemento un poquito más complejo, otro material, es el que ya vimos anteriormente en el video tutorial anterior, donde hacíamos con los flakes estos, metiéndolos por el relieve, por la normal del shader, podemos hacer el efecto de una pintura metálica, ¿vale? Alterando o teniendo de esta forma una rugosidad en la base. Vamos a aplicarlo. Una rugosidad en la base y un brillo especial que tiene este tipo de pintura metalizada. Fijaos el halo que hace alrededor de la pintura. Fijaos que este material, esto ya lo hablamos, tiene una cobertura, una doble especularidad, esta capa de laca, ¿vale? Y además tiene
esta capa de especular. Y fijaos en la rugosidad de la capa de especular que está por debajo, que es levemente superior a la cobertura, que es completamente especular y tiene un brillo de espejo, ¿vale? Esto produce este efecto de aquí. Si lo reducimos, veremos que ese efecto se elimina y tendremos un brillo de un metal normal, pero aumentando la rugosidad de este segundo nivel de especular, tenemos esa dispersión de la luz en las zonas más claras y obtenemos ese brillo tan característico. Bueno, esto ya lo vimos, ¿vale? Copitos de Flakes, Shader especialista en hacer estas cosas, ¿vale? Está en Utility, si no voy mal, Flakes, vamos a ver, que nos líe, Flakes en textura está, ¿veis? Y no hay mayor misterio. Vale, pasamos al siguiente. Vamos a irnos, por ejemplo, al de la burbuja. Este es un shader interesante porque vamos a ver varias cosas. Vamos a desactivar el shader ball. Vamos a hacer varias cosas aquí para verlo mejor. Activaremos, como digo, esta bola de aquí. Quitamos esto, activamos la burbuja. Desactivamos shader ball. Vamos a aplicar en material Shadow Mate al suelo. Yo ya lo tengo aquí hecho. Shadow Mate al suelo. Vamos a añadir un background con una imagen de fondo. Ya la tengo aquí. Esta imagen de aquí. Vamos a cambiar el HDRI por uno coherente a esta imagen. Vámonos a Arnold Sky. Aquí vemos que tengo un HDRI. Yo los tengo aquí filtrados, así que simplemente lo voy a añadir a la zona correspondiente. Vamos a ver si esto lo bajamos un poco. Aquí. Vale, ya lo tenemos. Y ahora sí que vamos a poder activar la burbuja en render. Y tenemos este elemento de aquí. ¿Vale? Vamos a ver cómo está construida la burbuja. Vámonos a Crystal, Bubble y lo abrimos. Muy bien. ¿Qué tenemos aquí? Lo primero de todo, una imagen, que es esta imagen que estamos viendo aquí. Esta imagen nos va a permitir tener de alguna forma controlado cómo se va a crear el efecto alrededor de la superficie. Sobre la superficie, este efecto así jabonoso, esta textura, va a ser la que controle cómo afecta, digamos, el color sobre la superficie de la burbuja, tal como hace una burbuja en la realidad, en la que si lo vemos, no es el brillo o el color igual a través de toda su superficie, ¿vale? Lo siguiente que vamos a tener aquí va a ser un shader que no hemos visto, que es el Thin Fill, que es la cobertura fina, que tiene una serie de opciones bastante interesantes. Es que nos va a permitir controlar el índice de refracción según el grosor. Y el grosor va a ir determinado en función de la textura que nosotros le demos. Entonces, las zonas más oscuras van a tener un grosor, las zonas más claras van a tener otro, y eso va a permitir controlar el efecto del índice de refracción en según qué zonas, ¿vale? Esas zonas son estas que están delimitadas aquí. Vamos a conectarlo a la salida y vemos el efecto que tiene. Si yo altero estos parámetros de aquí, veis cómo ese brillo de colores va a verse también afectado de forma bastante importante. Porque se cambia el índice de refracción en función de esta textura de aquí, ¿vale? Si yo a este elemento de aquí se lo añado al color especular de un surface estándar, se lo añado aquí, al color, vamos a tener lo siguiente. Esto de aquí, esta burbuja, ¿vale? Acordaos que para que un material sea, un objeto sea transparente hay que añadirle la etiqueta de Arnold
y decirle que no sea opaco. Esto es una de las cosas que con más frecuencia nos podemos dejar olvidadas, ¿vale? De esta forma es completamente transparente y vemos además que tiene la opción activada de paredes finas. Si yo lo desactivo, este efecto sería como el de una bola de cristal con una refracción totalmente distinta, ¿veis? Entonces, al ser una pompa de jabón, en este caso me interesa tener este efecto de thin wallet activo para que no se interprete esto como una gran esfera de cristal, sino como lo que es una pompa de jabón. Si yo quisiera tener un efecto de reflejo más pronunciado en su interior, tendría que irme al thin fill, por ejemplo, y decirle que el índice de refracción lo quiero ver aumentado. El índice de refracción vamos a ver, que no me líe. No, el índice de refracción lo vamos a aumentar en la superficie del material. Vamos a aumentarlo aquí. Vamos a ver cómo. Entonces sí que refleja más o menos, ¿vemos? Como ahora el efecto de reflejo es bastante más pronunciado si yo lo aumento aquí, ¿vale? Que por el otro lado. También se controla, también afecta por aquí este efecto. ¿Lo veis? Si lo reduzco a 1, pues el efecto de los colores pasa bastante más desapercibido que si yo esto lo voy aumentando, donde cada vez se va viendo más el interior. ¿Vale? Este es un brillo un poco especial porque vemos que tiene un componente de phasing ratio en el que la esfera de phasing ratio de Fresnel, también podemos llamarlo, porque la esfera cada vez que sus normales están viéndose de forma más perpendicular a la cámara tienen un brillo mayor, ¿vale? Al igual que pasa en las esferas metálicas o en esos materiales en los que vemos que el brillo tiene ese efecto Fresnel, ¿no? Sobre todo en materiales que reflejan el entorno. También podríamos cambiar, si no tuviésemos esta textura, podríamos añadir un ruido. Vamos a hacer un poquito de zoom para ver esas pequeñas manchas que en la superficie, si nos fijamos aquí en esta zona, veis estas aguas que se hacen. Esto es por la textura inicial que controla ese índice de refracción. Si yo esto lo cambio por un ruido, el ruido se va a ver tal que así en este caso. Si yo tengo este ruido, pues las manchas van a quedar gobernadas por dicho patrón de ruido. ¿Veis? En caso de que no tengamos una textura tan realista como esta, pues podemos coger y cambiarlo, intentar hacer un ruido similar que se asemeje a la textura y engancharlo por aquí. Y ya tendremos también un efecto muy parecido, ¿vale? Muy bien, vamos a avanzar a otro material. Vamos a irnos al de madera, por ejemplo. Para la madera vamos a desactivar esto. Vamos a desactivar la burbuja. La apagamos. Vamos a poner esto a un 35 como estaba, para que quepa. Cambiaremos el HDRI por el otro. Le quitaremos la visibilidad al background. ¿Por qué no estoy viendo yo el HDRI? Pues simplemente porque yo aquí los rayos de la cámara los tengo desactivados. Si yo esto lo aumentase, vería esa imagen HDRI por detrás, pero como le estoy diciendo que los rayos que vienen de esta imagen no los quiero ver a cámara, porque se lo estoy reduciendo a 0, pues se ve completamente negro. Esto no quiere decir que no haya iluminación, porque la contribución de la iluminación de esta imagen sigue estando presente, pero no se ve. Muy bien, pues vamos a añadir la textura de madera al suelo. En este caso, en vez del Shadow Mate, pues vamos a añadirle esta textura de madera y vamos a ver cómo está construida. Posiblemente tengamos que girar la cámara. Yo tengo aquí un giro de cámara
este de aquí. Y podemos también aumentar las repeticiones de la textura. Vamos a ponerle, por ejemplo, que se repita más veces. Vamos a decirle, no sé si 3 y 4. Sí, así puede estar bien. También la intensidad de la luz la podemos aumentar. Si vemos que está muy oscuro, pues podemos aumentar la intensidad de la luz. Podemos ir al Arnold Sky. Y aquí, pues decirle 2 o 3. Y tendríamos una mejor iluminación para ver los detalles de esta textura. ¿Cómo está construida la madera? Vamos a fijarnos en ella porque no es muy compleja de hacer. Vamos a ver. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos varias imágenes. Una imagen que controla el color o la luz difusa, otra imagen que controla la especularidad y otra imagen que controla el relieve. Si yo le doy a cada una de ellas, podemos ir viendo. Quizá no se me abre, quizá porque está en formato TX. Pero bueno, la podemos abrir si las renovamos a TIFF. Vamos a hacerlo. Es el Wood TIFF. Vale, y bueno, yo las tengo aquí en PNG, así que será más rápido si os la muestro en PNG. Bueno, aquí se ve esta madera. Vamos a hacer un pequeño zoom. Es una textura de madera que tiene bastante resolución. Creo que son 6000 píxeles por 6000 píxeles, por lo tanto es de bastante buena calidad. Nos vamos a poder aproximar bastante a ella sin que se vea esa pérdida de definición. Este es el color, la difusa. Vamos a abrir la especular. Es esta de aquí. Con esto controlaremos en qué zonas brilla más o menos esta madera. Fijaos que los nudos, por ejemplo, no tiene brillo, ¿vale? Ni en las vetas de la madera, y en las otras zonas, que son en apariencia más lisas, pues sí que reflejaría más la luz. Esto hace que el efecto sea bastante realista en cuanto a los reflejos. Y luego tenemos, por último, el relieve de dicha madera, donde vemos que la zona con más relieve obviamente es la que se encuentra entre las lamas, pero después vemos que también hay detalle entre las zonas de la veta de la madera y los nudos de la madera, ¿vale? ¿Cómo podemos añadir estas tres imágenes para crear un shader? Pues es bastante fácil. La importamos, la imagen, primero de todo, y la podemos conectar directamente al color base de un surface estándar, de un shader surface estándar. En este caso, la intensidad del surface estándar del color base, perdón, está a 0,8. ¿Vale? Si yo bajo o subo esto, pues vemos que el color de esa madera va a verse afectado en menor o mayor medida, ¿vale? Esto podemos controlarlo para, por ejemplo, hacer una madera un poco más oscura o hacerla que represente el máximo color de la madera. A mí me gusta no tenerla muy alta en este caso porque es una madera oscura. Quizá bajándola un poco de como la tenía quede incluso mejor, ¿vale? ¿Qué hemos hecho aquí? También, bueno, como no tenemos un color especular, vamos a ver qué pasa si yo no tengo color especular. Fijaos en el reflejo. Ahora mismo este reflejo está tintado por ese color de la madera, pero si yo le quito este color especular, vamos a ver que automáticamente todo se vuelve demasiado blanco, ¿vale? Esto es debido, como digo, a que no tenemos algo, digamos, que atenúe ese brillo especular. Tenemos las zonas donde brilla más o brilla menos. Aquí lo podemos ver claramente como en la superficie entre la zona que está quemada y la zona que no, hay zonas en las que sí que se ve que afecta más el brillo especular o menos, pero no tenemos el tinte de ese brillo especular. Entonces nos puede quedar un reflejo bastante blanco. Si yo bajo la intensidad de la luz, vamos a hacerlo para ver el efecto. Vamos a bajar esto a 1 y esto a 1. ¿Vale? Fijaos cómo el brillo se convierte en un brillo bastante más azulado,
¿vale? Como si esto estuviese lacado completamente y no tuviese ninguna información de color que reflejar, ¿vale? Para evitar este brillo tan blanco, pues le añadimos la capa de color alterada, ahora veremos cómo, ¿vale? Y se la añadimos a la capa de color especular. Vamos a ver qué hemos hecho aquí. Fijaos que tengo la imagen y un color correction, ¿vale? Un shader de corrección de color que va a producir lo siguiente. Si este era mi color original, ¿veis? Más oscuro y más saturado, yo con esta corrección de color lo que he hecho ha sido aumentarle un poquito la gama y bajarle un poquito la saturación. ¿Para qué? Para no tener un reflejo tan saturado. Vamos a volver a añadir esto a el color de la especular. Vamos a conectarlo aquí. Vamos a aumentarle la fuerza a la luz. Vale, fijaos, si yo lo hubiese dejado como estaba, con una saturación a 1, vemos que el brillo del parqué pues se vuelve bastante más colorido. En mi caso no lo quería tener con esta sensación de tanto color, así que pues simplemente lo que hago es bajarle la saturación a esa capa de difusa que estoy utilizando como color especular, ¿vale? Lo mismo con la gama. Si quiero que brille más o menos, pues voy a poder aumentar o reducir la gama. En este caso, yo quería que brillase un poquito más, pues le aumento la gama y no hay problema, porque el color se vuelve más claro y da la sensación de que brilla más. Da esa sensación, no quiere decir que brille más o menos, porque eso se controla mediante el peso de la luz especular, que está controlado por otro mapa, que es el que hemos visto antes, ¿vale? Al igual que pasa con el color, en este caso yo he querido meterle un color correction, ¿vale? Para alterar esa capa original, ese mapa original. Vamos a ver qué pasa aquí. Esta es la capa con el color corrección alterado y esta es la original, ¿vale? En apariencia pues no cambia mucho y es posible que yo lo haya empleado simplemente para tenerlo aquí y poderlo controlar y finalmente a lo mejor me haya quedado con el brillo original, ¿vale? Que es posiblemente lo que haya ocurrido aquí, porque efectivamente vemos que no hay ningún efecto, ¿vale? No hay ninguna variación en los sliders, perdón. Con esto puedo yo aumentar o reducir el reflejo. Fijaos, si yo aumento el contraste, que es lo que estoy haciendo al bajar la gama, vemos que esas zonas donde hay mayor o menor brillo se contrastan más. Vamos a fijarnos aquí para verlo más claro. Fijaos como esto está bastante más contrastado que la capa original. Esta es mucho más brillante que la anterior. Y produciendo estas variaciones mayores, pues va a producirse pues que veamos unas zonas donde claramente se ve que hay más brillo que en otras, ¿vale? Esto pues lo podéis dejar también al gusto controlándolo por aquí, ¿vale? Muy bien, vamos a seguir. ¿Qué tenemos para el relieve? Pues una imagen, como hemos dicho antes, con otro color correction, y aquí hay un nodo de displayment que finalmente no he utilizado porque lo he añadido simplemente como bump del Surface estándar. No lo he empleado como displayment real, que ya veremos cómo se hace en otros materiales, ¿vale? Este nodo me lo podría cargar sin ningún problema. Y para el bump, lo mismo. Este nodo de aquí, esta textura, este mapa, representa esta información con una corrección, color correction. Yo puedo haber hecho algunos ajustes, no quiere decir que haya hecho. En este caso tampoco tengo nada, ningún ajuste realizado, pero me viene bien. Me gusta tener este controlador aquí al final para poder controlar los ajustes de este mapa y poder ir haciendo pruebas. Entonces generalmente lo suelo añadir, por eso es que lo vemos aquí, aunque ahora mismo no estén efectuando ningún cambio sobre el mapa original, ¿vale? Y este resultado lo tengo que conectar a través de un nodo de bump, ¿vale? Que va a transformar esta información para que sea compatible con un mapa de normales del Surface estándar, ¿vale? Y como vemos se produce detalle en la geometría. Ahora estamos muy lejos, pero si yo aumento esto a un 150%, por ejemplo, y hago una región de render, es preferible, si vamos a aumentar el tamaño como he hecho ahora, primero activar la región de render y después darle al tamaño, porque si no nos puede pasar lo que nos está ocurriendo ahora, que está renderizando, nos está llevando todos los recursos de la máquina al límite
y nos cuesta hacer que la máquina, digamos, esté operativa para hacer estos cambios de posición y demás. Vale, ahora sí, podemos hacer un zoom y vemos claramente que tenemos detalle de relieve en estas zonas, ¿vale? Para aumentar o disminuir el relieve, pues tenemos varias opciones. O bien contrastar la información del mapa, ¿vale? O bien aumentar la altura del bump, ¿vale? Es decir, si yo me voy al color correction y le quito contraste, haré que esa diferencia entre estas zonas que son más profundas y las otras se vea reducida y por lo tanto el bump bajará. Fijémonos que si bajamos el contraste, lo ponemos a 0, tenemos un mapa totalmente gris, neutro, sin nada de bump. Y si yo lo aumento levemente, pues ese bump vamos a verlo como está reducido. ¿Veis? Aunque no haya cambiado su altura, su bump 8, sí que he variado el contraste y por lo tanto el efecto es similar. O sea, podría realizar los cambios desde los dos puntos, ¿vale? Si ahora aquí aumento esto a 1, pues vamos a ver que el bump empieza a aparecer. Si yo tuviese el mapa tan contrastado como antes, pues ese efecto de bump sería menos visible. Fijaos ahora lo que tengo que aumentar. ¿Vale? Lo suyo yo creo que en estos casos es ser más o menos coherente con la escala y si estamos trabajando con un tablón de madera, el bump pues tiene que ser de pocos milímetros. Por lo tanto, yo creo que es más propio dejar esto a 0,1 para que tenga cierta coherencia y el mapa con un contraste como está estándar, que es como venía, ¿vale? Y así no tendremos muchas incoherencias, ¿vale? Muy bien, pues ya que tenemos nuestra madera hecha, como veis, bastante sencillo. Luego los parámetros de los pesos de cada uno de los componentes, pues los tenemos que ir regulando. Obviamente, si queremos que haya más brillo especular y que dé una apariencia de suelo más mojado, pues tendríamos que aumentar la cantidad de, perdón, reducir la cantidad de rugosidad del material. Y esto dará una sensación como que este parqué es más nuevo o está más mojado. O si lo aumentamos, la dispersión del reflejo aumentará y dará un aspecto más mate al material. ¿Vale? Esto no tiene ya más sentido volverlo a explicar porque entiendo que lo conocéis de los vídeos anteriores. ¿Vale? No hay transmisión, no hay subsurface, no hay cobertura, ni emisión, ni nada. ¿Vale? Sí que hay el componente este de bump que está añadido a la sección de geometría porque queremos que haya ese relieve. ¿Vale? Muy bien, pasemos al siguiente. Vamos a ver las telas. ¿Vale? Vamos a ver, por ejemplo, este de toalla y así veremos el displacement, cómo funciona. Bueno, ya tengo aquí mi toalla con el material de toalla aplicado. Vamos a ver cómo está construido. Este material tiene, como digo, un displacement con una cantidad de geometría bastante elevada. Para controlar esa cantidad de geometría, acordaos, tengo que añadir un tag a el elemento en cuestión, a la geometría en cuestión, tag de Arnold. Tengo que irme a subdivisión y tengo que seleccionar Cut Clark en este caso y le voy a añadir una cantidad de 5 iteraciones. Y 5 iteraciones quiere decir que cada iteración duplica la geometría existente en la superficie, ¿vale? Todo este detalle está generado, como ya digo, a través de geometría. O sea que Arnold tarda, en este caso concreto, 50 segundos en calcular esta geometría y después unos 30 segundos aproximadamente en limpiar la imagen tal como se está viendo aquí. ¿Vale? ¿Cómo he conseguido este displacement? Pues como digo, primero diciéndole que puedo subdividir hasta 5 iteraciones con Cut Clark y después en el shader tengo activo una imagen que es esta imagen de aquí. Os voy a enseñar. Esta imagen, esta textura de toalla, ¿vale? Que está afectando, como digo, al shader de displacement. Está conectado a este shader de displacement, tal que así, por el displacement map, y tiene una escala de 1. ¿Vale? En el displacement tiene diferentes puntos donde poder controlar cómo de elevado, cuánta escala tiene este displacement. Uno es el contraste de la propia imagen, eso sería un nivel inicial. El siguiente sería este valor de escala y después tendremos un nivel adicional que está en el tag de Arnold en displacement y aquí vemos la altura, ¿vale? O sea, son 3 sitios distintos donde podemos definir esa
esa variable de altura del displacement. Muy bien, pues si yo lo aplico, vemos que tenemos este resultado, ¿vale? En cuanto a displacement, pues poco más, ¿vale? No tiene mucho más allá, dependerá la calidad, obviamente, de la densidad de la geometría y de la calidad de la textura, ¿vale? Muy bien, vamos a ver, una vez que ya hemos visto esto. Bueno, sí, un pequeño detalle, y es que si tenéis, como yo tenía inicialmente la toalla añadida a un elemento de subdivisión surface, como estaba aquí, metida de esto debajo, como hijo de este elemento, pues la subdivisión da problemas en este caso. Así que procurad pues, que nos pase lo mismo que a mí y sacad el elemento fuera antes de aplicar la subdivisión de Arnold, ¿vale? Muy bien, sigamos. Si yo elimino la subdivisión, ¿qué forma el resto de material? Pues ya veremos que es una cosa muy, muy sencilla. ¿Vale? Vamos a quitar este nodo y las subdivisiones las vamos a eliminar. Y vamos a ver que el material es el siguiente. Está compuesto por un facing ratio. ¿Vale? Este nodo ya lo conocemos. Tiene un par de variables. Si no está invertido, pues da este aspecto. Si lo invertimos, pues son las caras que están más perpendicular a la normal las que producen más brillo, ¿vale? O un color más claro. Y las que están más paralelas, como vemos aquí, pues un color más oscuro. ¿Vale? En este caso, lo que queremos hacer es cambiar este color blanco y negro por otros dos colores. En este caso, para darle color a la toalla. Entonces, queremos que tenga un azul oscuro en las partes más oscuras y un color azul claro en las partes más claras. Fijaos que el facing ratio no tiene ajustes de color. Entonces, ¿cómo podemos dar ese cambio de color, ¿no? En vez de estos blancos y negros? Pues con un nodo de mix RGBA, ¿vale? Buscamos aquí mix y vemos que hay un mix de shader y un mix de color RGBA. En este caso, como son colores los que queremos mezclar, pues RGBA nos va a funcionar perfectamente. Y en este nodo de mix RGBA tenemos tres componentes. El input 1, en el que podemos seleccionar un color cualquiera o bien añadir cualquier información de color derivada de otro shader, de otro nodo diferente, ¿vale? El input 2 lo mismo y después un componente de mezcla que va a indicar pues, cómo se mezclan estos dos inputs. En este caso, esa variable de mezcla, ese controlador de qué va a contribuir a qué, pues va a ser el facing ratio, que va a controlar, como digo, esa mezcla, ese mix. Haciendo eso, pues es la que dice que tiene que ser de un color y que es la que tiene que ser de otro. Cuando el facing ratio oscurece el material, pues se deriva la información al input 1 y cuando lo aclara, deriva la información al input 2 y como resultado pues tenemos este gradiente de color desde el input 1 al input 2, ¿vale? Esto tampoco no tiene mucho más misterio. Y ese resultado pues va a ser el color base de nuestro material, ¿vale? Que lo hemos conectado directamente ahí y el peso de ese material, de esa canal de difusa, pues sería de 1 y el resto de elementos pues estaría a 0, tal que así quedaría pues el material de toalla que hemos visto antes. No tiene más misterio, ¿vale? Es un material muy sencillito de conseguir. Bueno, vamos a complicar las cositas un poquito más. Vamos a desactivar, creo que ya lo he hecho, la subdivisión, exacto, ya está desactivada. Y vamos a aplicar un material de terciopelo un poquito más complicado. Vamos a ver. Es este de aquí. Bueno, antes de aplicar este otro que es más complicado, vamos a hablar del de seda, que es un poquito más sencillo y tiene alguna cosa interesante, algún concepto interesante. Vamos a aplicarlo, ¿vale? Y vamos a fijarnos cómo es. Bueno, en este caso estoy haciendo uso de varias cosas, ¿vale? En vez de aplicar un facing ratio, que lo que hace es poder controlar, como hemos visto antes, la claridad o oscuridad en función de la perpendicular que tiene la normal de la cara con respecto a la cámara, tenemos el shader de utility, ¿vale? Shader de utility, vamos a conectarlo a la salida del beauty y como vemos es un shader que en apariencia nos da el mismo resultado que si pusiésemos el modo debug. Creo que el basic, así no voy mal. Exacto. ¿Veis?
da el mismo resultado que el Basic. Pero podemos hacer un pequeño truco, y es que si nos damos cuenta, cuando nosotros vemos un material de seda, lo que más brilla no es la parte que está más perpendicular a nuestra visión, y tampoco la que está más paralela a nuestra visión, sino que es una zona intermedia, una zona que no es, como digo, ni la más perpendicular ni la más paralela, sino que sería una que aproximadamente está a unos 20 grados, unos 20-30 grados de inclinación, ¿vale? Es la que provoca estos brillos, ¿vale? Y lo que da apariencia de seda al material, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos controlar esa cantidad de iluminación a 20 grados concretamente? Puede parecer una cosa complicada de hacer, pero vamos a ver que no es tan difícil, ¿vale? Tenemos el nodo de utility y tenemos el nodo de ramp. ¿Qué hace el nodo de ramp? Pues poder controlar la entrada que nos está dando el de utility y poder generar una curva con la que transformar esa entrada en una salida determinada, ¿vale? Que es esta de aquí. Vamos a conectar esto al beauty directamente y vamos a ver qué es, cómo afecta, ¿vale? Antes de nada, vamos a meter, como vemos aquí baja cantidad de geometría, vamos a meter la toalla en una subdivisión, tal que así, y veremos que ahora lo tenemos todo mucho más liso y con más detalle. Vale, como digo, este nodo de ramp va a permitir que controlemos la salida y alteremos esos brillos, ¿vale? En función de cómo nosotros queramos. Fijaos aquí, yo ahora tengo un brillo máximo en el 80%, bueno, no es máximo, lo he bajado un poco para que no sea tan brillante, ¿vale? Para que no nos queme el resultado, lo he bajado un poquito, ¿vale? Pero tengo esta curva aplicada por defecto, viene esta curva así, vamos a resetearla. Vamos a ver si nos deja resetear. O vamos a añadir un ramp de 0 y lo hacemos nosotros, lo replicamos. ¿Por qué float? Porque es información en blanco y negro y no es información de color, por eso no cojo el RGB. Entonces vamos a float y vamos a conectar esto aquí. Y ya vemos que debe haber un leve cambio porque la curva no es lineal. En este caso es spline. Si yo conecto esto aquí. No. A ver. Sí. Como vemos hay un leve cambio. Vale. Opa. Hay un leve cambio, como digo, debido a la curva, que es spline. Bueno, si yo voy controlando esta curva de aquí, puedo añadir un nodo a la curva con comando. Puedo bajar, digamos, la parte que serían las partes más claras del material. Puedo bajarlas, como estamos viendo aquí. ¿Vale? Fijaos aquí en estas zonas. Las partes que no serían tan claras las puedo aumentar, como estamos viendo aquí. Y pues las partes más oscuras pues las puedo incluso oscurecer más. Ahora fijaos que este cambio produce, como vemos, estos pliegues similares a los de la seda. Si vemos que esta ventana aquí es pequeña para operar, pues podemos separarla, botón derecho, mostrar en ventana separada, y aquí sí que tenemos más control, podemos hacerla más grande y trabajar de una forma mucho más cómoda la curva, ¿vale? Hasta conseguir la apariencia que nosotros queramos, ¿vale? Hay que conseguir pues unos reflejos similares a los de la seda. Yo este trabajo previo ya lo he hecho, y es el que tenemos en este otro RAM, esta otra curva, que me ha gustado cómo ha quedado. Y lo mismo, este ramp ahora es blanco y negro y hay que cambiarle de color, ¿no? Hay que ponerle, en vez de blanco y negro, pues un color rojo para las zonas más claras, un rojo claro, y un rojo oscuro para las zonas más oscuras. Si yo lo añado aquí, pues vemos este efecto de aquí. Aún no tiene el material aplicado, simplemente es información plana de color, pero ya casi nos está funcionando. Si además de eso cogemos y añadimos este resultado como color base de un standard shader, le añadimos el beauty,
pues ya vamos a ver cómo tenemos más efecto de seda. En este caso, yo lo que he hecho también para simular que la tela es más fina, le he añadido unas cuantas arrugas, ¿vale? En vez de utilizar un displacement, que no lo he hecho, he utilizado un bump. Primero, para generar esas arrugas, un noise, y ese noise pues lo he ido alterando, trabajando, para tener estas ondas de aquí, ¿vale? No me interesa que os quedéis con estos parámetros, porque esto es simplemente ir jugando con ellos, ir jugando con las veces que se repite el material, y al final pues vais a tener un resultado similar a este, ¿vale? Unas ondulaciones, unas pequeñas transiciones de blanco a negro, que nos va a permitir deformar el material y darle un aspecto como si estuviese más arrugado de lo que está, que es lo que está pasando aquí, ¿veis? Todas estas arrugas son generadas por el bump y va a dar más sensación de un tejido vaporoso y más arrugado de lo normal, ¿vale? Entonces, como digo, esto lo conectamos a su correspondiente nodo de normales. La altura del bump ya sabéis cómo tocarla, como he dicho antes. Y en este caso, pues no hay tampoco mucho más allá. No hay contribución de la especular, simplemente es un cambio de color que viene derivado por cómo está, digamos, trabajado el color con el utility y el ramp, ¿vale? No hay información especular. Tampoco hay transmisión, ni su surface, ni nada extraño. Bastante sencillo. Lo que sí que podéis tocar quizá pues sería, bueno, esto aquí no afectaría, pero sí que podéis, por ejemplo, añadir un poquito de metalicidad al material, pues si queréis que tenga un efecto incluso más metálico, ¿vale? La PBA seda, pero bueno, esto ya es un poco ir jugando con los parámetros hasta conseguir el acabado que deseemos, ¿vale? Como veis, bastante sencillo conseguir esto de aquí, una vez que conocemos que se puede utilizar el RAM para alterar el brillo o simular el brillo del material, ¿vale? Ahora vamos a por un material un poquito más complicado. Vamos a irnos a por el de terciopelo, que está compuesto de varias cosas. Vamos a aplicarlo. Es este de aquí. Este no tiene displacement, pero tiene algunas cositas interesantes que vamos a ver. Vamos a ver por qué tengo conectado el noise en vez de la salida. Vale, vamos a mover esto. ¿Veis? Tiene varios nodos. No os asustéis porque es más sencillo de lo que aparentan los nodos, como siempre. Vale, a ver. Hay algo aquí que me está fallando. Y es que el facing ratio posiblemente no esté invertido. Exactamente. Eso es lo que estaba fallando. Vale. ¿Qué tenemos aquí? Inicialmente un facing ratio como en los otros, ¿vale? Para dar esta sensación de terciopelo. Y este facing ratio está conectado a un float, ¿vale? Para poder controlar diferentes cosas. En este caso, el float en apariencia no está haciendo mucha cosa, pero está conectado a un alfa. Vale, vamos a ir viendo qué tiene este material. Bueno, este material está compuesto de dos partes de color. Una es la parte oscura, ¿vale? Del material, y otra es la parte clara, ¿vale? Son como dos materiales, uno oscuro y uno claro, y están mezclados por una textura, que es esta textura que se ve aquí. Si nos fijamos, aquí vemos como tenemos un mix que va a hacer un material oscuro y un mix que va a hacer el material un poco más claro, ¿vale? Y tenemos dos materiales, dos informaciones de color diferentes. Esas dos informaciones de color están mezclándose en un shader de layer color, que es si nos vamos aquí, acordaos que hay el layer color y el layer, uno para superficie y otro para textura. En este caso es información RGB, por lo tanto aplicamos el de textura, ¿vale? Uno está conectado por la layer 1, la opacidad del layer 1 está a tope, y otro está conectado por
el layer 2. Y el layer 2, su alfa, en vez de estar, veis que aquí no existe slider, es porque está controlado por este otro parámetro de aquí. Y este otro parámetro de aquí es un ruido, ¿vale? Este ruido, vamos a conectarlo aquí, y es un ruido muy, muy, muy pequeñito, ¿vale? Un ruido que permite que ese material no sea completamente homogéneo en su superficie, ¿vale? Si yo activo, vamos a activar esto aquí, ¿vale? Si nos fijamos, veis como hay pequeñas contribuciones de ese material más clarito, esos colores más claros, y de esos colores más oscuros. Eso produce un ruido en la superficie y altera la uniformidad, produciendo un poco más de realismo, ¿vale? Entonces, nosotros ya tendremos esa información de color, como digo, con esta combinación. Luego también tenemos, con el mismo ramp, el mismo facing ratio, ¿veis? Tenemos otros dos elementos que van a producir lo mismo, ¿eh? Fijaos que ahora estoy haciendo, en vez de un material tan oscuro como este, lo estoy haciendo un poco más claro aquí y un poco más claro incluso aquí, ¿vale? En vez de, fijaos, esta era la parte clara del anterior material y ahora estoy haciendo dos materiales con este aspecto rugoso, uno más claro y uno más oscuro. Vamos a fijarnos como si yo ahora conecto el beauty aquí, ¿veis? Es el mismo efecto que antes, pero con los colores más claros. Aquí parece que hay mucho nodo, pero en realidad estamos consiguiendo lo mismo, ¿vale? Todo controlado con un único elemento inicial. Y el ruido el mismo para los dos. Por eso veis que están conectados a lo mismo. Aquí hay un float, pero simplemente lo he puesto pues por si me interesase controlar el contraste que tiene el ruido o en fin, variar un poco el comportamiento del ruido, pero me parece que no está afectando demasiado porque no he controlado, no he alterado la curva. Así que nada, no hace falta que nos fijemos mucho en él. Podría ser un float o podría ser un color correction o en fin, lo que a vosotros os guste más para poder alterar eso, el comportamiento, el contraste del ruido. Los dos conectados al alfa para que cambien los colores y como vemos pues no tiene mucho más allá. Y ahora esto de aquí vemos que está conectado a otro layer diferente, ¿vale? Tenemos un color claro, un color oscuro y ese cambio entre el color claro y el color oscuro de esos materiales con ese pequeño ruido va a estar, la mezcla va a estar controlado por una textura. Esta de aquí son dos elementos que hice anteriormente y yo he utilizado esta textura de aquí. Vale, a ver si la podemos abrir o no. Bueno, es una textura, a ver si la tengo aquí en formato PNG. Exactamente, es de esta textura de aquí. Una textura en blanco y negro con diferentes arañazos, en fin, bastante irregular, ¿vale? Y esto es lo que me va a permitir, digamos, hacer de máscara entre este material más clarito y el otro material que es igual pero más oscuro. Entonces, si yo añado, como vemos aquí, esto se me ha ido para arriba. A ver si le dais aquí. Vale. Vale. Aquí lo tenemos. Exactamente. Vamos a ir un poquito más zoom para atrás. Este layer de aquí está controlado con esta imagen de aquí. ¿Veis? Aquí hay un color correction para controlar el efecto el contraste y, en fin, las diferentes opciones de este material de aquí. Fijaos cómo viene por defecto y con el color correction aplicado, pues vemos que he invertido los colores y, en fin, he hecho pues diferentes ajustes aquí. Esto simplemente jugad con ellos hasta que encontréis el valor que más os guste. Y después aquí hay un clamp. El clamp este me permite asegurarme de que los valores resultantes de haber toqueteado la imagen no van a ser superiores
a 1 o inferiores a 0. ¿Vale? Esto puede ser que nos permita eliminar diferentes artefactos de la textura. Si lo puenteamos, pues posiblemente veamos algún artefacto. Vamos a hacerlo, vamos a puentearlo, y si nos encontramos algún artefacto, veremos que si lo conectamos, pues esos problemas desaparecerían. Como vemos, está conectado al alfa de la capa 2, y si lo conectamos todo, fijaos cómo el material se altera. ¿Veis estos pequeños fireflies, estas pequeñas luciérnagas que llaman en Arnold? Esto es un problema de que nos estamos yendo a valores de información demasiado elevados o demasiado bajos, y por eso se están produciendo estos artefactos. Añadiendo un clamp, restringo esos valores que pueden ser demasiado bajos, como digo, o demasiado altos, y esos problemas automáticamente desaparecen. Vamos a volverlo a conectar aquí. ¿Y veis? Ahora mismo no hay ningún problema de artefactos, de brillos luminosos, de puntos luminosos. Muy bien, pues ya tenemos nuestra mezcla de textura de color. ¿Vale? Todavía no hemos añadido ningún material, esto es simplemente información de color. Textura con micropuntitos clarita y textura con micropuntitos oscurita. Y todo mezclado con un alfa y con los mismos elementos. No hemos inventado nada nuevo, no hemos sacado nada nuevo, simplemente añadiendo otro layer color y sí, vamos fusionando elementos. Y por último, tenemos aquí un último layer color que nos va a permitir, vamos a ver, alterar la información de color de cómo va a ser de claro o de oscuro el material en función de cómo es el phasing ratio, ¿vale? Porque me puede interesar, como es el caso, de que yo tenga más contribución del material oscuro en unas zonas donde la orientación de la normal con respecto a la cámara son más paralelas, y más contribución del material claro donde las normales son más perpendiculares a la cámara, que es lo que me está interesando en este caso para reforzar ese efecto de terciopelo. ¿Vale? Entonces lo que estoy haciendo simplemente es volviendo a añadir esa información, ¿vale? En este caso el layer 1 y el layer 2, pues lo mismo, ¿vale? Solo que el layer estoy utilizando el layer oscuro, o sea, el material oscuro como layer 2 y el material resultante aquí como layer 1. Y la mezcla, ¿vale? En este caso del alfa, de este de aquí, de este alfa, del layer 1, lo estoy controlando con el phasing ratio que hemos visto aquí, ¿vale? Que está, como veis, enganchado al clamp y no al phasing ratio directamente para poderlo controlar. Si yo cojo esto y lo saco al output, ¿veis? Hay más contribución del material oscuro en estas zonas, ¿sabes? Y del material claro en las otras de aquí. Todo con los mismos elementos, ¿eh? No hay nada más que hacer a nivel técnico, simplemente pensar un poco en el resultado que se quiere conseguir, y como veis las mezclas siguen siendo las mismas, no hay más complejidad en cuanto a introducir nuevos elementos. Y ya luego este color, que ya es el que me interesa de verdad, pues lo conecto a el color base de un standard shader, que es este de aquí, y sin emplear la especular ni nada, pues vemos este resultado. ¿Qué más he hecho? Bueno, he añadido un pequeño ruido, digo un pequeño bump, perdón, para alterar un poquito la rugosidad del material, y como veis, pues añadir esos pequeños hilos, esos pequeños canales donde se ve pues que está tejida la tela, ¿no? Esto le da un poquito más de... rompe un poquito la uniformidad de la superficie y le da un poquito más de realismo. Eso está hecho pues con una textura y lo mismo que de antes. ¿Lo veis? La textura está aquí, es esta textura de tela conectada con un correct color para alterarla si quiero, y conectada en un bump y a las normales. Y todo lo otro igual. Ya lo hemos visto, no lo vamos a volver a repetir. ¿Vale? Y queda este resultado de aquí. Bastante convincente. Bueno, ya por último vamos a ver un shader que es la combinación de 3 de ellos, ¿vale? Es este de aquí, es un shader que tiene, como veis, la pintura. Después, entre la pintura y la rejilla que se ve aquí,
hay otro shader, que es el shader que vimos antes, metálico. Este de aquí, ¿vale? Tenemos este y uno de rejilla que está construido dentro del propio shader. Ahora veremos cuál es. Vamos a darle un poquito de zoom. Bueno, vamos primero, antes del zoom, que nunca me acuerdo, es poner esto. Y ahora vamos a irnos aquí. Vamos a ir aquí a un 150% y lo podemos ver con mayor detalle. Efecto de pintura, efecto metálico, shader metálico y rejilla, también metálica. Vale, ¿cómo está hecho esto? Bueno, puede parecer complejo, pero como todo en Arnold, simplemente es ir entendiendo cómo vamos haciendo la construcción del shader con elementos básicos, como los que tenemos aquí. Vale, ¿qué tenemos? Vamos a quitar esto, play, y vamos a ver qué hay aquí. Lo primero de todo son los 3 shaders que hemos visto. Acordaos que podemos coger este shader de aquí, copiarlo una vez que nos guste, a crear un nuevo shader, irnos al otro y pegarlo, que es lo que yo he hecho, para tener los nodos ya aquí y después ir combinándolos. Uno es este, que es el de la rejilla, lo conectamos al Beauty y la veremos. ¿Veis? Rejilla metálica. ¿Cómo está construida la rejilla? Bueno, como podéis imaginaros, a base de un par de texturitas y poco más. Subiéndole un poquito la especular, la metalicidad, no hay transmisión, no hay subsurface, y lo que sí que puede ser algo que no hayamos visto es el cutout de geometría. Lo que me permite es, digamos, recortar, hacer como una especie de alfa de la geometría y poder ver a través de ella, ¿vale? En vez de jugar con la transmisión de la luz, lo que haría sería, digamos, crear un material cristalino, digamos, por así decirlo, pues lo que hacemos simplemente es recortar la geometría y permitir que la luz pase a través de ella. Vale, vamos a ver cómo está hecho esto de forma rápida. Tenemos 2 texturas. Esta textura de aquí, la textura de rejilla, el color, ¿veis? Zonas blancas y con una pequeña información de color, color así como verdoso. Y después tenemos esta otra textura de aquí, ¿vale? Que es información de color puramente verde, ¿veis? Y la blanca. ¿Qué hacemos con esto? Vale, con un nodo de subtract, de restar, que se encuentra aquí. Las operaciones matemáticas que se pueden hacer en Arnold, que hay un montón. Podemos hacer todas estas operaciones de aquí. Pues nosotros lo que queremos es hacer una resta del input 2 al input 1. El resultado de hacer esa resta es esta cosa de aquí. ¿Veis? La información blanca pasa a ser negra y tenemos este detalle en el resto de información de color. Vale, haciendo esto, bueno, lo que hemos hecho después ha sido añadir esta textura a 2 correcciones de color distintas, ¿vale? Una de ellas, la que está conectado al cutout de geometría, es esta de aquí. ¿Qué he hecho con esto? Pues simplemente invertirlo para que lo blanco me lo conserve, la información blanca, y la negra se vaya directamente fuera. Vamos a hacer un poquito más de zoom porque quizá no se ve bien desde tan lejos. Vamos a irnos así, un 50%, y aquí lo veremos un poquito mejor. Aquí lo tenemos, ¿veis? Simplemente invirtiendo, pues tenemos esta información. Suficiente para, como digo, añadirla al cutout opacity y conservar lo blanco y eliminar lo negro, tal como si fuese un alfa y lo utilizásemos en cualquier otro programa de edición visual. ¿Vale? Esto da como resultado pues que la geometría esté en apariencia recortada, sea transparente, cosa que no lo es. Y lo siguiente que tenemos que hacer es, bueno, hemos añadido un bump también, haciendo lo mismo, cogiendo esta textura, metiéndole una información, un correct color, invirtiéndolo, añadiendo un bump y añadiendo todo esto a la información de normales. Esto permite que
haya un pequeño efecto de bump en los bordes de dicha geometría. Vamos a ver cómo quedaría esto. ¿Veis? Esta es la información de relieve, muy contrastada, por tanto el bump va a tener que ser bajo. Vamos a acercarnos un poco a la superficie para ver cuánto bump le vamos a añadir. Vamos a irnos aquí y voy a poder seleccionar aquí mi AUV de normales. Esto ya veremos cómo hacerlo, pero bueno, simplemente para que veamos cuánta información de relieve se está aplicando con este bump de 0,1. Si aumentas esto a 1, pues veríamos cómo eso aumenta de forma exagerada y no es lo que nos interesa. Así de 0,1 puede ser que sea un valor apropiado para este tipo de superficie. Bueno, vámonos al Beauty y vemos que esto está correcto. Entonces, no hay más. Tenemos ya nuestro material de rejilla. Listo. Lo siguiente va a ser nuestro material de metal. Es este de aquí, que nos va a servir para hacer la transición entre la pintura metálica y la rejilla anteriormente vista. Es el mismo material que habíamos hecho con este pequeño ruido aplicado a estos dos parámetros de aquí, metalness y color. Únicamente se le ha añadido un bump que viene a intentar simular el efecto, digamos, de relieve en la zona donde la pintura se ha desconchado, ¿no? Entonces, este efecto de bump, vamos a ver si podemos verlo. Vamos a irnos a las normales. Vamos a acercarnos un poco. Y vamos a fijarnos en estas zonas. Vamos a ver. Vale, en estas zonas hay, ahora nos vemos aquí un pequeño relieve. ¿Veis? En el material. Este relieve viene dado del ruido que se está utilizando para hacer la mezcla. ¿Vale? En las zonas de ruido donde hay esa transición, pues simplemente al ruido se le usa de información de relieve para pegarle un pequeño empujoncito en cuanto a realismo a esa zona. ¿Vale? Si nos vamos aquí, vamos a ver que esa zona tiene, como digo, un pequeño relieve en esta zona de aquí. Es algo sutil, pero puede ser suficiente. Si lo queremos más pronunciado, pues simplemente aumentaríamos el valor, ¿vale? Tampoco quiero volver a repetir otra vez el proceso, simplemente me interesa que os quedéis con la idea de que se está utilizando un bump derivado de un ruido. Y lo que se está utilizando para hacer la transición entre un elemento y otro es ese ruido. ¿El ruido cuál es? Pues este de aquí. ¿Veis? Es este ruido, ¿vale? Al que se le está forzando a ir a valores puros de blanco y negro con estos dos ramp. Fijaos aquí la línea, como no hay transición gradual entre los tonos, entonces se está yendo de un valor mínimo a un valor máximo de forma muy abrupta, lo que me permite tener esta información aquí recortada. Si yo esto lo tuviese más disperso, fijaos cómo la transición entre un material y otro sería mucho más difusa y eso en los materiales, en los metales estos que estamos viendo no pasa, pasa de haber metal a no haber metal, pero no puede haber una transición gradual porque si no el efecto no funcionaría. Entonces se están utilizando dos floats porque uno de ellos es un poquito más está un poquito más separado, digamos, que otro. Uno de ellos tiene unos valores diferentes. Vamos a ver cómo uno es más grande que otro.
está invertido en este caso por la mezcla, ¿vale? Pero uno de ellos me está dando el alfa de un material y el otro del otro material. Y ambos, como digo, están levemente modificados en este ramp. Vamos a irnos al shader principal, vamos a tocarlos y vamos a ver qué ocurre, para que lo veamos más claro. Pero me interesa eso, que veáis que esto es un layer shader, que hemos metido 3 materiales por 3 layers y estamos aplicando un ruido en el layer 2, en el alfa del layer 2 y en el alfa del layer 3 para revelarlos. Eso es realmente lo interesante de aquí. Fijémonos en esta zona, vámonos a estos flow de aquí y vamos a ver que si los cambiamos, vemos cómo aparece más metal, ¿veis? Tiene que ser abrupto el cambio, ¿lo veis? Ahora ya hay más zona de metal, ¿vale? Que digamos zona de pintura. También hay otra cosa interesante y es que hay otro ruido. Bueno, tampoco es muy interesante, pero bueno, hay otro ruido y otro ruido, no, otro bump para crear un pequeño volumen en esta zona, ¿vale? Entonces, quitado de estas dos cositas, bueno, lo interesante del shader es esto, el poder utilizar un mismo ruido con dos floats para controlar la diferencia que hay entre este material, y el material de rejilla que está puesto por debajo, ¿vale? Eso sería, digamos, la parte interesante de este layer shader. Como esto de aquí, pues podéis vosotros pensar que se pueden hacer pues infinidad de efectos, como yo que sé, pueden ser arañazos, elementos como si un material estuviese destruido y se viesen varias capas de esa destrucción a través de él, etcétera. También tened en cuenta que esto se puede combinar con displacement y hacerlo todavía mucho más realista de lo que aquí se está viendo en este ejemplo rápido. Pero que sepáis que se puede hacer y se van construyendo pues con nodos simples como estamos viendo aquí. Así que bueno, este ha sido un repaso por encima a la creación de diferentes tipos de shader y os invito a que hagáis vuestras propias combinaciones de nodos y saquéis vuestros propios shaders, que ya veréis que es muy divertido y no tan complejo como puede aparentar en un principio.